aprendemos, ¿no? Entendemos que Dios es un Dios de propósito, ¿no? Y aunque en el momento sea doloroso y no entendamos y estemos pasando por el proceso, sabemos que Dios al final de la jornada, Él se va a glorificar. Y estaba en el baño, estaba orando y dándole honra y gloria a Dios. Le digo, gracias Señor por las tribulaciones, porque en ellas me acerco más a ti, ¿no? Estoy más cerca de ti porque precisamente por la necesidad que tengo de ti, ¿no? Por el proceso que estoy pasando, me acerco más a ti. Mucha gente a veces no entiende ese concepto, ¿no? Donde dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero de todas nos ha librado y tenemos que entender en lo que es la palabra, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo, pero pues gloria a Dios, porque nos sentimos más cerca de Dios, pudiéramos decir, ¿no? Viene una aflicción, tiene una petición, eso nos acerca más a Dios. Y buenos días a todos los que se están conectando. No voy a mencionar los nombres porque me llevaría mucho tiempo, pero tú sabes quién eres. Te lo agradezco de todo corazón por ese apoyo, ¿no? Por esa confianza y por querer saber más de lo que Dios tiene preparado para por nosotros. Vámonos al libro de Mateo. Capítulo 5, seguimos con la letra roja. Recuerden que ayer hablamos acerca de la sal y hablamos acerca de la luz, ¿no? Y como el salmo que leí, ¿no? Dios, tú estás conmigo porque tú eres el único que perdonas mis iniquidades. A veces cometemos errores por la ignorancia, cometemos errores porque somos tentados así, no somos tentados por Dios, porque dice la palabra, si alguien es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios. Pero a veces queremos experimentar, ¿no? Queremos ese juguito, ese sazoncito es como cuando te comes esos, mala la comparación, ¿verdad? Pero es lo mejor que puedo, que te comes esos taquis que sabes que te van a afectar el estómago, que sabes que si sigues comiéndolos, pues vas a sufrir de úlceras y de X, Y, pero en ese momento te sabe así como sabroso, pero Dios en su gran misericordia nos enseña, ¿no? Que podemos venir a Él y Él nos perdona, pero también tenemos que estar conscientes, bien conscientes de que vamos a tener consecuencias, ¿no? Yo a mis nietas cuando las veo comer esas cosas así como que, ay, no, a mí hasta lo siento en el estómago, yo no me atrevo. Hay veces que les robo una y nomás la chupo poquita y me siento así como que no, o sea, tengo que cuidar pues ya soy una mujer de tercera edad, entonces tengo que cuidar. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, y Jesús hablaba acerca de la ley. Recordemos, nosotros no vivimos bajo la dispensación de la ley, vivimos bajo la dispensación de la gracia. Entonces estamos en ese tiempo, dice la palabra. Carlita, ¿cómo estás, mija? Dice la palabra que por gracia somos salvos. Entonces vivimos, o sea, somos salvos por gracia. Entiende ese concepto, ¿no? Que si nos equivocamos podemos venir al trono de la gracia, ¿no? Y decirle, Señor, perdóname, porque a veces se nos salen cosas que hasta nosotros, de más de recordarnos, nos da vergüenza, nos apenamos nosotros mismos, ¿no? Entonces mira lo que dice: no pienses que he venido para abogar la ley o a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Ahí hay un mensaje bien fuerte, vamos a leerlo también ahorita en la versión traducción en el lenguaje actual. Dice así, el 17, y lo voy a leer. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, dice, vine a darles su verdadero valor. O sea, no vivimos bajo la dispensación de la ley, vivimos bajo la dispensación de la gracia, pero Jesucristo vino a enseñarnos cómo vivir. Por ejemplo, si vamos a los 10 mandamientos, que esa es la ley, ¿no? Eso es lo que Dios estableció por medio de 2 tablas y se lo cedió a Moisés, ¿no? Entonces,
En el Nuevo Testamento dice estos dos mandamientos los dejo: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumplen los 5 primeros mandamientos, hablan de Dios, y los otros 5 hablan de cómo tratar al prójimo: no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, Jesús nos especifica aquí: no creas que vine a quitar la ley. La ley ya no es ojo por ojo ni diente por diente, sino vine a darle el valor. Recordemos, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Recordemos que las cosas de la ley ya se cumplieron, ¿no? O sea, por ejemplo, el nacimiento de Jesús ya se cumplió. Estamos esperando la venida de Cristo, todavía no se cumple. Ahorita yo estoy haciendo un estudio acerca de eso. Y estamos viendo que se va a cumplir, pero no vivimos bajo la ley en el sentido de que tenemos que hacer un sacrificio, porque Jesucristo ya fue a la cruz del Calvario y Él es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. O sea, se habla de la ley por diciendo se tiene que cumplir lo que se fue establecido en la ley, pero no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la dispensación de la gracia. Vamos a leerlo en la otra versión, dice: yo les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma será quitada de la ley. ¿Me entiendes? O sea, qué tremendo cuando podemos comprender, y mucha gente por este mismo versículo te quiere imponer lo que se hacía en el Antiguo Testamento, y hemos hablado de esos temas, no los voy a tocar ahora porque existen otras pláticas acerca de esos temas, ¿me entiendes? La ley de Dios, ¿qué es? Son 2. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo vino a enseñarnos cómo vivir. O sea, hay una ley que ha sido estipulada en el Antiguo Testamento. Hay profecías por eso dice que se tiene que cumplir la ley. Está hablando, escúchame por favor, está hablando de las profecías que se tienen que cumplir, no de que te regreses a la ley y que no, es que tú tienes que hacer esto, es que tú aquí y es que tú acá. No está hablando de eso. Él está hablando que se tienen que cumplir las profecías, todo lo que él habló en el Antiguo Testamento. Pero si tú te vas de Malaquías al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, hubo 400 años de silencio. Entonces Dios estaba viendo que no se podía, era muy difícil cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque se va renovando, se van cambiando las costumbres. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues voy a mandar a mi hijo para que él lo redima de la ley, pero se va a cumplir todo lo que está en la ley, ¿no? Como la venida de Cristo en el libro de Daniel, se va a cumplir, pero los voy a redimir para que ya no vivan bajo la esclavitud de tener que tener un sacrificio. Son demasiadas cosas y nos llevaría mucho tiempo hacerlo. Entonces, Él nos habló aquí específicamente de esas cosas. Para que se cumpla, dice, ni un punto ni una coma se le debe de quitar a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el último libro, creo que es el 22, dice que si tú le quitas algo a la palabra de Dios, o sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos añadir, ¿verdad?, nuestras emociones, o queremos añadir nuestro legalismo, nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice, si tú le añades algo, yo te voy a añadir todas las plagas que hay en este libro. Y lo dice, y si tú le quitas algo, yo te voy a quitar del libro de la vida. Ay, qué tremendo. O sea, tenemos que tener cuidado lo que hacemos y cómo lo hacemos. Vámonos al 19. De manera, dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así dice, lo voy a volver a leer.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñarán a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a leerlo en la otra versión, ¿verdad? Por eso, si alguno no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menor es importante, dice, será la persona menos importante en el reino de Dios, aquel que no obedece los mandamientos de Dios. O sea, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no me amo a mí misma? Cuando tú te amas a ti misma, amas a tu prójimo, te voy a decir por qué. Porque si tienes una contienda, si guardas una ofensa, empiezas a producir odio en contra de la persona y tú te estás dañando. O sea, no te amas a ti mismo. Suelta la ofensa, no suelta eso. Lo dice. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer, dice. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecer será muy importante en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Enseñar. Tenemos que aprender a enseñar. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lo estoy leyendo ahorita. Creo que lo tengo en una de las páginas. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, en uno de estos versículos, dice que Jesús, déjame ver ser 21:7, porque me lo encontré y ayer estuvimos platicando con una personita y me dijo, lee dice... 21:37 dice, fíjate lo que dice, habla de enseñanza, ¿no? Pero mira lo que nos dice Dios, dice, Jesús enseñaba en el templo todos los días y por la noche se iba al monte de los olivos y cada mañana la gente iba al templo para escuchar a Jesús. Y mucha gente dice, ay no, yo no quiero escuchar, ay todos los días lo mismo. La palabra de Dios lo dice claramente, enseñaba todos los días. Y aquí dice, en este versículo, dice, y si le enseñas a otras personas a obedecer, dice, será muy importante en el reino de Dios. O sea, Dios nos dice constantemente enseñar. ¿Qué es enseñar, verdad? O sea, te pones a pensar porque yo todos los días salgo, ¿no? Digo, o sea, todos los días, pero a mí la palabra de Dios me respalda porque dice que debo de enseñar, ¿no? Es como cuando tenemos los hijos y los dejamos hacer lo que ellos quieren. ¿Me entiendes? Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque Dios nos motiva a que en todo momento estemos dando testimonio. Y hay gente que yo siento en el corazón, lo siento yo en mi corazón, cuando yo le estoy hablando a personas, inmediatamente se defienden y levantan la voz. Y bien tremendo, ¿no? Yo lo siento, levantan la voz, pero no voy a dejar de enseñar, no voy a dejar de hablar de Dios. Si lo quieren recibir, está bien. Si quieren cambiar su estilo de vida, pues tienen la capacidad para hacerlo. ¿Me entiendes? Mucha gente toma las cosas demasiado personales, o sea, es que está hablando de mí. No estoy hablando de ti, estoy hablando contigo acerca de cómo Dios puede, ¿me entiendes?, cambiar nuestra vida. Es enseñar, ¿no? ¿A qué vas a la escuela? A enseñar. Y mira lo que dice el 20, dice, porque te digo que si tu justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de Dios, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí, yo les aseguro que si ustedes, dice, o sea, yo les aseguro, te está hablando a ti y me está hablando a mí, ¿verdad? Y luego dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes. ¡Ay, qué tremendo! Yo cuando leí eso, porque yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué hago esto? Yo se los dije desde el inicio de la semana, creo que era de esta semana, no, la semana pasada. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque Dios me dice que lo haga. Entendí la respuesta cuando leí el libro de Lucas, porque no podía entender por qué hago esto, ¿verdad? Y yo les decía, además ayer les dije, no he encontrado la respuesta, pero cuando leí el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36 y 37,
así como que me llegó un refrigerio a mi vida, así algo tremendo, porque cuando tú te tomas el tiempo, ay, qué hermoso, no, me cautiva Dios, me cautiva, sí me cautiva, es algo que me llena, así que digo, ¿por qué ando preguntando si Él me cautiva, Él me llena, Él Es algo maravilloso cuando tienes ese tipo de relación con Dios, ¿no? Que a pesar de que estás pasando por un proceso, a pesar de que te cautiva Dios, tremendo, no. Entonces entendí, ¿no? La pregunta porque fueron 3 preguntas al inicio, creo que fue al inicio de esta semana, ¿no? Es más, voy a ver porque todo lo apunto. Tengo quién sabe cuántos libritos así de escrituras, ¿no? No, fue la semana pasada, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué hago esto? ¿Y qué me beneficio de esto, no? Entonces me contesté, o sea, Dios me contestó, ¿por qué hago esto? Por mis generaciones, porque ellos tienen que ser mejor que yo, 100% mejor que yo. Y la palabra que yo les doy, un día ellos la van a cosechar y un día se van a decir, hoy me acuerdo a mi abuela esto, y seguimos, no es que mi abuela, y un día, aunque se salgan del camino, fíjate bien lo que te digo, aunque se salgan del camino, van a regresar. Instruye al niño en su camino, dice Proverbio, no me recuerdo qué es, y aun cuando esté grande no se va a separar, aún en sus últimos momentos se va a acordar que hay un árbol ahí plantado con la palabra de Dios. Entonces, ese es el beneficio que yo obtengo. Ahora, ¿por qué lo hago esto? Entonces, ayer me cautivó Dios. O sea, me cautivó, así como que, Señor, qué maravilloso eres. Eres maravilloso. Me cautivaste con tu palabra, ¿no? Me dijiste, enséñales. Jesús enseñaba todos los días. Y en las tardes se iba al monte de los olivos a orar. Y la gente venía a buscar esa palabra, venía a ese alimento espiritual. Tenemos todo el tiempo, nomás son 40 minutos y tenemos todo el tiempo para estar viendo a lo mejor esas porquerías en la televisión, perdónenme, pues esas tonterías en la televisión. No sabemos más la vida de una persona secular, o sea, un artista, algo, que la vida de Jesús. Ay, es que no me entra, pero sí te entran otras cosas. Gloria a Dios, ¿no? Y mira lo que dice aquí, y lo dice, ¿quién soy? ¿Verdad? Esa todavía me falta. Y le sigo preguntando al Señor, le digo, Señor, yo podría decir, pues sí, soy mamá, soy esto, soy aquí, pero en realidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, es algo que me he preguntado y no me lo he podido contestar, pero yo sé que Dios me va a cautivar y me va a enseñar, porque así son los planes de Dios. Esos son los planes de Dios, que entendamos la palabra, que no la vivamos como un legalismo, como algo que tenemos que hacer, como algo que es nuestra obligación. No, es algo que tenemos que vivir, es dar testimonio, ¿verdad? Es dar testimonio quiénes somos en Cristo Jesús. No porque traigo el pelo largo, porque traigo una falda larga, no, eso no dice que yo tengo una relación con Dios, eso dice que soy una religiosa, ¿verdad? Las madres, las monjas traen unos hábitos y tú las identificas desde lejos, ¿no? Las identificas por el hábito que traen. Pero ¿cómo identificas a un hombre que tiene una relación con Dios? Por el testimonio que da, ¿verdad? Porque seguimos vistiéndonos normal, seguimos. Entonces, eso es lo que Jesús, por eso Jesús cautivaba. Fíjate, yo me pongo a pensar y digo, ay, Jesús, tú juntabas multitudes. ¿Cómo hacías? En ese tiempo no había el YouTube, no había el Facebook, no había publicidad. ¿Cómo le hacías, Señor? Yo le pregunto, es una preguntona. ¿Cómo le hacías para cautivar multitudes, Señor? Había una gracia divina en él. Había algo
que daba testimonio quién era. Era una luz. Bueno, sigue siendo porque está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Intercediendo por ti y por mí. Él sigue trabajando. Él no, o sea, se fue a la diestra del Padre, pero Él sigue trabajando, Él sigue intercediendo por nosotros como un abogado. O sea, qué maravilloso, qué Dios tan maravilloso tenemos, qué Salvador, qué Maestro, qué compañero, qué hermano tan maravilloso tenemos. O sea, es algo que te tiene que cautivar el corazón, te tienes que enamorar, ¿me entiendes? De eso tan que dices, ¿cómo es posible que pueda haber una persona que aparte, perdón, de darnos la vida eterna, aparte de venir a morir en la cruz por nosotros, todavía sigue intercediendo? Yo a veces, así como decimos los mexicanos, me saco de onda, ¿no? Perdón, me saco de onda porque digo, o sea, ya tu trabajo, ya hiciste tu trabajo, ¿no? O sea, ya cumpliste, ya, o sea, ya descanso, ¿no? No, porque todavía estamos nosotros aquí en la tierra. Todavía estamos aquí y Él sabe que existe un enemigo. Él sabe que existe un enemigo que nos viene y nos toca, nos trata de tocar, nos trata de hacer caer. No puede hacernos nada si nosotros no se lo permitimos, ¿no? Pero Él nunca va a dejar de intentarlo. Entonces dice, no. Yo voy a estar ahí presente como abogado por si acaso se equivocan. Pero, dice Juan 16, les voy a enviar al Consolador, para que Él les enseñe todo lo que vio desde el principio. Él les enseñe y diga, mira, en tu familia hay esto, hay una maldición ancestral, hay esto, rompe con esto, no dejes que te toque, levántate, yo soy tu estandarte, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Acuérdate que cuando tú eres débil, yo soy fuerte. O sea, es algo que puedes decir, o sea, se tiene que cumplir la palabra. Dice que Él fue como un cordero que fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Entonces, esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Esto es lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Vamos a entrar a otro que voy a hablar, porque todavía tengo tiempo, y es cuando nos enojamos, porque todos nos enojamos, ¿no? Es que yo soy santa. No, todos nos enojamos. Vámonos al 21 y vamos a leerlo. Traducción Reina Valera 1960, y luego lo voy a leer traducción TLA, traducción en el lenguaje actual. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no mates, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Dice 21, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necios, hermano, será culpable, dice, ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te encuentras, dice, ante tu hermano que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que, ¿cómo pues? O sea que si yo tengo una relación con un hermano, con una hermana, con un primo, con una tía, yo califico para esto. Vamos a leerla en otra versión. Dice: recuerda que hace mucho tiempo Moisés dijo, no mates,
pues si alguno mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado al tribunal. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Verdad? Dice, porque por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, no está diciendo diezmo, no le cambien, por favor, porque somos muy amantes de cambiarle. Una ofrenda para Dios, y ahí te encuentras, dice, y te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentarle la ofrenda a Dios. Y si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esas personas antes de que te entreguen al juez. Y si no, el juez te va a ordenar, dice que venga un policía y te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí si antes pagues hasta la última moneda que debes. O sea, está hablando de deber y está hablando de enojarte, pero aquí habla mucho de si le haces, por ejemplo, si le prestas a alguien un crédito, si le prestas a eso, pero también está hablando de una ofensa, ¿no? Yo estuve molesta con dos de mis hermanas por bastante tiempo, ¿no? Por X, Y y Z, ¿no? Entonces, yo soy una persona que a mí me gusta poner límites. No le hablo a alguien y le digo esto, le digo nada. Entonces, yo puse límites y no quería hablar. Cuando mi papá, antes de partir con el Señor, él siempre me decía, mijita, tú conoces mucho de la palabra, tú esto, arréglate esto, aquí, allá. Y antes de que mi papá partiera con el Señor, hubo una reconciliación, pero mi papá me hizo que yo le prometiera. Me dijo, yo te tengo que pedir a ti, hijo, porque yo te conozco a ti. Me dijo, conozco tu corazón. Me dijo, no te pelees ya, no retengas la ofensa, ¿verdad? Y yo así como que... O sea, como no te lo hicieron a ti, ¿verdad? O como no se lo hice yo, porque siempre son dos partes, ¿no? Seamos sinceros, no nomás es una parte, siempre son dos partes, pero tenemos esa costumbre, ¿verdad? De echarle la culpa a los demás. Yo también tuve que ver en eso. ¿Me entiendes? O sea, ay, no, es que ella no quiere saber nada de mí, es que pues si no quieren saber nada de ti, pues tú búscalo, y así te rechazan, pues deja pasar un mes, 2 meses, es una llamada, no te cuesta nada, ¿me entiendes? Entonces yo le prometí a mi papá, le dije, papá, yo te prometo que nunca más voy a retener la ofensa. Nunca más, papá. No importa si a lo mejor me voy a sentir, si a lo mejor me voy a quedar callada un tiempito, pero no voy a volver a hacerlo. Y fue una promesa. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, digo, ay, Señor, así como que me estás hablando, pero súper duro. ¿Me entiendes? O sea, como que me estás diciendo, fíjate lo que te hubiera venido si te hubieras quedado con eso. Fíjate lo que te va a venir, o sea, no importa que esa persona te haya hecho algo, no importa que la persona te haya tenido la culpa, no importa, la palabra de Dios dice que vas a ser echado porque vas a dar cuenta, no, es que Señor, es que no me hablaba y es que no quería saber nada de mí, no importa, tú eres luz en medio de la oscuridad, y yo así como que... ¿verdad? Y le doy honra y gloria al Señor, honra y gloria que se pudo arreglar esto. Mira lo que dice en otra versión, dice, recuerda que hace mucho tiempo Moisés dijo, no mates, pues si alguien mata a otro será culpable. Y muchas veces no nomás es una muerte de una pistola, pum, pum. No, o un cuchillo, no. A veces los matamos con nuestra lengua. Ups, a ver, que no puede decir amén, diga ouch, ¿no? 22, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otra persona tendrá que ir a juicio. O sea, pero Señor, si yo no provoqué, no importa, estás enojado. ¿Sabes qué produce el enojo? El enojo produce una división, produce orgullo, produce tener malos pensamientos,
te da material para que hables mal de la persona. O sea, son tantas cosas que digo yo, Señor, dice, cualquiera que insulte a otra será llevado al tribunal. O sea, ten mucho cuidado. Uf. Y yo así como que cada vez que me acuerdo digo, Señor, perdóname, Señor, cancelo, Señor, esto, Señor, nunca debería de haber dicho esto, Señor, o sea, somos humanos, por eso tenemos un abogado, ¿verdad? Jesucristo. O sea, no te hagas acá muy, así como que no, a mí no, por favor. Todos, o sea, la mayoría pasamos por eso, dice. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Qué es una maldición? No, pues yo nunca le deseo lo mal, pero hablas mal de esa persona. Hablas mal de esa persona. Es que yo no sé qué le pase, yo no sé qué esto, yo no sé qué lo otro. Yo lo digo por mí, ¿ok? Escúchame. Yo no puedo ministrar algo que yo no he vivido. Yo doy testimonio de esto, o sea, o sea, hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata. Es bíblico, dice la palabra. Al fuego del infierno, dice. Por eso, si lo llevas al altar del templo, una ofrenda para Dios, y ahí te acuerdas, dice, que alguien está enojado contigo, deja la ofensa delante del altar y ve inmediatamente a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentarte la ofrenda a Dios. No te dice, si la persona acepta tu perdón, si la persona se reconcilia, si la persona quiere algo, no, dice arregla. Si ya la persona no quiere, ya no es tu problema. Escucha, por favor, ya no es tu problema. Tú estás obedeciendo. No hablamos de la obediencia. Estás obedeciendo lo que Dios dice. Y dice, y si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que entregues al juez. Y si no, el juez te ordenará a un policía que te lleve a la cárcel y te aseguro que no saldrás de ahí sin que alguien te pague hasta que tú pagues hasta la última moneda que debes. Pero para eso tenemos a Jesucristo, porque yo así como Señor, yo no puedo, tú sabes, Señor, y a lo mejor dije cosas que ya no las puedo regresar, porque a veces decimos cosas, porque en todo este proceso, y lo voy a decir así bien claro, hubo gente que te habló Pepe para que me escuches Juan, ¿verdad? Públicamente. Entonces dije yo, pues, ¿qué hablará la otra persona? ¿Qué dirá? Pero pues también, ¿qué decía yo? ¡Ah! Gloria a Dios. O sea, también que dije yo, o sea, y mi mamá nos contaba una historia dice que cuando ella estaba chica, dicen que era una leyenda, yo no lo sé, ¿verdad? Que había una persona que iba todos los días a la iglesia, y 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 que un día vino el enemigo para llevársela, ¿no? Porque ya se iba a morir, dijo, te vas a morir, te vas a ir conmigo. Le dijo, yo no me puedo ir contigo. Si yo voy todos los días a la iglesia, todos los días solo, soy buena con Dios, ayudo, papá, empezó a decirle toda la letra, toda la lista de sus obras. Y le dijo, y la vio llorando, le dijo, ok, te voy a dar una oportunidad, le dijo. Agarra una almohada de plumas de tu cama y vámonos a un cerro. Y la llevó a un cerro. Y dice que ahí en el cerro le dijo, abre la almohada, dijo, y tira todas las plumas, que no quede una sola. No puede quedarse una pluma en la almohada. Dice que aventó todas las plumas y como estaba en un cerro volaba y veía todas las plumas y los dos estaban viendo las plumas. Y cuando ya se veía la última pluma, que le dijo, ya te puedes ir. Le dijo, no. Dijo, ahora tienes que recoger cada pluma y volver a llenar la almohada. Y le dijo, pero eso es imposible. Le dijo, bueno, esos son todas las cosas que tú hablaste de la gente, todos los corazones que tú lastimaste y es imposible que yo te pueda perdonar. Y ¡pum! ¿Me entiendes? O sea, gracias a Dios que nosotros tenemos un abogado, a Jesucristo, pero aquí nos enseña la palabra. Claramente no podemos acomodar la palabra conforme a lo que estamos, a nuestras necesidades personales. La tenemos que ver como es. La palabra es la palabra. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, hay personas que
hay tremendas cosas, pero como son personas, ni modo, lo voy a decir como me lo está enseñando el Espíritu. Hay personas que están en un lugar y como son las personas que más aportan, se les perdonan todas las cosas. Pero pues tú no eres Dios. O sea, hello. Y las personas que dan, se les tajantes, no, que mira, y que esto, y que el otro, y que las cosas no son así, y que porque tú estás mal, y que te voy a caer. Y entonces ves que la otra persona está haciendo, porque tú conoces a lo mejor su vida privada, conoces las cosas, y estás viendo que porque es la persona que aporta, pues se le perdona, pero pues Dios no lo está perdonando. El que lo está perdonando es el hombre. Tú tienes que venir a arreglar tu situación delante de Dios. Yo te puedo decir, yo te perdono, pero el que te debe, o sea, yo te perdono la ofensa que me hiciste a mí, ¿verdad? Pero tú tienes que ir delante de Dios. Aquí dice, antes de que traigas, ve delante de Dios. Ve primero arregla la ofrenda y luego viene y preséntale la ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda que le presentó? $1,000, $2,000, no. Es una ofrenda de agradecimiento. Una ofrenda de gracias, Señor, porque me has quitado un peso de encima. Gracias, Señor, porque ya no estoy cargando ese yugo. Gracias, Señor, porque ya no tengo que inventar palabras para poder hacer ver a esta persona mal. Gracias, Señor, porque me has librado. Gracias porque mis generaciones no van a vivir lo mismo que Dios, porque no me van a escuchar hablar de esa manera. Gracias, Señor, porque ellos van a ver, como dice tu palabra en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona mis ofensas, así como tú perdona las mías. O sea, es algo maravilloso, es algo que Dios nos cautiva, así como wow, cuando nos confronta y nos dice, ¿sabes qué? Amparo, esto y esto, pero lo hace con un amor tan maravilloso que no te lastima, te duele. Escúchame, te duele porque tienes que confrontar algo y a lo mejor en ese momento no estás listo, no estás lista, pero tienes que entender que la palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:17, el 16 no lo sabemos, el 17 dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que ya estaba perdido. Y cuando nosotros vivimos en eso, gracias Espíritu Santo, vivimos en lo podrido, somos parte de. Entonces Dios en su gran amor dice, como Él es nuestro abogado, Él conoce todas las cosas, Él sabe, ¿me entiendes? Tiene todo lo que pasó, dónde pasó, cómo pasó, Él tiene todo, ¿no? Entonces Él te dice, yo no vine a condenarte. Estabas perdida, pero yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Te estoy dando los instrumentos para que seas una persona de bien, dice. No, es algo tremendo cuando entendemos, cuando nos cautiva su palabra y que decimos, wow, Señor, como decimos en México, no te mires, Señor, o sea, eres maravilloso, perdone la expresión, pero es una expresión así sencilla, ¿no? Y decimos gracias, Señor, o sea, gracias, Señor, porque dice en la versión traducción en el lenguaje actual, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente. Otra versión diferente, no me envió a este mundo para condenar, sino para salvarla. Jesús tiene mucho material para condenarnos y mandarnos al infierno. Tenemos mucho material nosotros, pero la palabra de Dios dice que Él envió a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Pero luego dice el 17, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que ya se había perdido. Entonces, pues este es la palabra de esta mañana. Espero que haya sido de bendición como lo es para mí, porque la palabra es una espada de dos filos. Les recuerdo que estamos en Facebook como Amparo Walsh
Tacita con Z, para que te suscribas y le pongas un like si quieres, ¿verdad? Nomás para que vayas y veas ahí la palabra. Es algo que yo estoy cumpliendo, Dios lo puso en mi corazón y créeme que lo peleé y que lo peleé y que lo peleé hasta que Dios me dijo, ¿vas a obedecer? Ok, porque quiero que la palabra llegue hasta los confines de la tierra. Te bendigo, le pido a Dios que te dé las fuerzas, la entereza, el denuedo y que puedas comprender que la palabra es un instrumento para que podamos vivir una vida con paz. Que Dios te bendiga, que Dios te